Para los que no conozcáis el espacio, estamos en La Ribera, ¿vale? Que es un espacio autogestionado por las vecinas del Zaidín. Está abierto para el uso de colectivos y organizaciones políticas, sindicales y sociales para que puedan desarrollar en él sus actividades. Las personas que mantienen este proyecto vivo lo ponen como una herramienta en común para que, al servicio de las luchas y organizaciones sociales. Es independiente de cualquier tipo de administración, entonces el espacio se financia y se mantiene gracias a la colaboración de los colectivos que utilizan el espacio. Pues están aquí mis compañeras, perdón. Está Carmen de Liza Granada, que nos va a presentar como la parte nuestra, y está la compañera Cruz de Liza Madrid, que nos va a hablar un poquito del contexto de Madrid y del contexto histórico del plataformismo. Avisaros de que está siendo todo grabado, ¿vale? Vamos a hacer fotos y tal, no vamos a sacar ninguna cara, vamos a difuminar por si alguna persona tiene algún problema con esto que nos lo indique. Y también si podéis poner en silencio los móviles o apagarlos, porque si suena algún móvil puede petar el sonido. Y ya con esto damos comienzo a la charla. A tope. Ok, pues bueno, vamos a hacer primero así una introducción de dónde nace Liza, porque creemos que es una cosa que igual cuesta a priori entender, ¿no? Como que por qué se ha dado por esto o de dónde ha venido esto. Al final lo que queríamos era volver a ilusionarnos con la política, y en este sentido el grupo de personas que conformábamos Liza veníamos de unas sensaciones que queremos compartir en un principio porque creemos que pueden ser comunes en muchas de las personas que estáis hoy aquí. En ese sentido teníamos una sensación de derrota con las experiencias anteriores de las que veníamos en política, y veníamos de muchas frustraciones. ¿Por qué? Porque creo que todas las que hemos estado bastante tiempo militando hay una sensación conjunta, ¿no?, de que tus proyectos se dan siempre con los mismos muros y de que siguen unas inercias y unos bucles que ves repetido. ¿En qué se ve repetido esto? Creo que todas hemos estado en un colectivo político en el que ves un punto que existe en una asamblea un año y que 2 años después vuelve a estar, y un año después vuelve a estar, y que siempre se repite lo mismo, y que esto, que se hable o que se trate, no ayuda ni a que se solucione, ni a que se avance cualitativamente, ni siquiera deja un pozo para las generaciones futuras, ¿no? Por ejemplo, o sea, estoy dando ejemplos, ¿no? Como un poco para entender las carencias que le veíamos a las cosas. También veíamos que a veces estábamos en una inercia y que muchos colectivos funcionaban desde una inercia que no se superaban, o que no había un cambio cualitativo con los años. Y si realmente estamos en la política porque queremos transformar la realidad social, pues sí que aspiramos a que, si llevamos los años que sean militando, joder, que viéramos algún cambio cualitativo, un aumento en las luchas que no estábamos viendo, y entonces queríamos hacer algo al respecto. En ese sentido, otra cosa que sentíamos todas era orfandad política y falta de mentoría política en muchos casos, ¿no? O sea, nunca hemos tenido como referente, sobre todo viniendo del mundo literario, o sea, libertario, una organización que fuera un referente para nosotras, o un proyecto en el que mirarnos más a largo plazo. También, sobre todo, lo de la mentoría, en el sentido de que pensamos que una crítica que nosotras hacemos a lo libertario es que muchas veces no ha habido un traspase bueno entre generaciones, que para una persona joven que llega a la política muchas veces parece que tenemos que esperar a que se dé con los mismos muros que nos hemos dado nosotras y luego ya hablemos, ¿no? Pero que no hay... Joder, a mí lo que me gustaría es que una persona que empiece a militar a día de hoy no tenga que esperar 6 años para llegar a un punto al que yo he llegado con 6 años, sino que le podamos transmitir de alguna manera y acompañar para que esto no le pase y no se tenga que dar con las mismas limitaciones que yo he visto en mi trayectoria política, ¿no? Entonces, Liza quiere dar respuesta a todo esto y a muchas otras cosas. O sea, también sentíamos como una falta de proyecto total, ¿no? O sea, al final lo que pasa es que tú llegas y tienes muchas preocupaciones, y entonces, pues yo para lo laboral me organizo en este sindicato, y además estoy preocupada por el colapso inminente y me voy a organizar en ecología en este otro sitio, y además estoy preocupada porque me ha pasado no sé qué con la vivienda y entonces voy a este lado. Pero eso lo que indica es como una falta de un proyecto total donde creas que todas esas luchas se pueden interrelacionar. Entonces es muy difícil, si tú estás en tantas cosas, no estar quemado, no estar sobresaturado, sobre todo ver que necesitas de verdad buscar tantos frentes. Pues todo esto nos decía que evidentemente ahí hay un hueco de una necesidad que no estamos cubriendo. Luego somos muy críticas con toda esta parte de militancia, ¿no?, con la que nosotras hemos participado, que creemos que venía de una dinámica más activista, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que al final, como no nos creemos del todo lo que hacemos, estamos guiando la acción política más por una apetencia que por una necesidad política, y creemos que esto ha sido un sentido común durante mucho tiempo. Y con esto a lo que nos referimos un poco es a que, claro, si tú realmente no te estás creyendo que lo que estés haciendo sea transformador de aquí a mañana, pues a veces es simplemente, oye, ¿nos apetece hacer esto? Pues está bien, pero
realmente creemos que no existe todavía tan común este sentido de pensar, no, aquí hay que analizar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué necesidad vemos? Vale, vemos este problema, ¿cómo se soluciona? Y que la acción política esté guiada a solucionar ese problema con paciencia, porque también sabemos que en un año no se soluciona nada, ¿no? Pero que tiene que haber una estrategia a largo plazo detrás de todas las luchas que tenemos y que las cosas sigan, ¿no? Entonces, queremos superar como esa dinámica activista y también diagnosticábamos que nosotras mismas también hasta ahora habíamos entendido mal la organización, porque lo que habíamos hecho eran organizaciones frágiles y en ese sentido es como que al final no había una voluntad colectiva de hacia dónde empujar, sino que todas ellas estaban formadas por muchos individuos que cada uno empujaba a un sitio. Y esto lo que generaba era como un caos y generaba esta inercia y el no avanzar. Y en ese sentido creo que todas nos identificamos, ¿no?, con haber estado en espacios que tienen asambleas disfuncionales en los que los acuerdos se toman un poco por cansancio pero no se siguen, porque no te sientes identificado o no has llegado a comprender la necesidad de ese acuerdo. Donde hay unas dinámicas, ¿no?, de pensar, bueno, pues por asamblearse se está haciendo un horizontal. Y al final lo que pasa es que hay muchísima reunión que tampoco es conclusiva y muy poco espacio de trabajo, que es lo que realmente hace avanzar el colectivo, ¿no? Pero como nos estamos asambleando mucho, pues está bien. Claro, pues también ser críticas con todas estas cosas, con la política que ha entendido que la movilización en sí misma puede ser un fin, que pensamos que no, que la movilización tiene que llevar a una estrategia política a largo plazo. Y todo esto eran como carencias que poco a poco las estamos viendo y que al final nosotros lo que diagnosticábamos era, joder, aquí hay una falta de estrategia en todo aquello en lo que estamos y en lo que llevamos tanto tiempo, y nosotros sí pensamos que también ha habido como una tiranía de la falta de teoría, sobre todo en los espacios que venían de lo libertario, porque al final, o sea, que entendemos perfectamente de dónde viene y que hemos estado ahí, ¿no? Pero hay una parte de que enseguida asusta un poco parecer que te estás yendo hacia una tendencia más autoritaria o más reformista por incluir cierta teoría o una parte más orgánica, y también entender un poco que a veces ha habido como una respuesta, porque al final la política a veces es muy pendular, ¿no? Esto es o sea, la crítica que estoy haciendo aquí, por suerte ahora mismo se hace mucho, ¿no? No es la primera vez que la escucháis, seguramente, pero a veces se tiende a una respuesta que es o una parálisis por sobreanálisis, ¿no? Nos ponemos demasiado cerrados sin analizar y eso nos paraliza y hace que no avancemos nunca, como que esa dialéctica entre teoría y praxis a veces está costando, y si no también a veces se tiende a sobreburocratizar el colectivo o a sobrefiscalizar lo que hacen las personas. Entonces, como que todas estas preocupaciones al final nos han llevado a un espíritu general de derrota, y lo que queríamos con Liza era no quemarnos individualmente, irnos todas de donde estamos y ya está, irnos, sino, joder, creemos que realmente podemos volver a ilusionarnos con la política y podemos intentar buscar una solución colectiva a todos estos problemas que diagnosticábamos y que veíamos. Entonces, en el fondo, queríamos ser una alternativa para esto, y en ese sentido creemos que nadie inventa la rueda. Entonces, claramente es como, oye, vamos a ver si esto es común, y si esto es común, vamos a buscar en la historia y en el pasado un poco qué ha hecho, quién ha tenido estas preocupaciones, quién ha hecho algo parecido, y vamos a ver qué se puede rescatar de ese pasado parecido a nosotras y ver cómo lo actualizamos, ¿no? Y esto es un poco, al final, estos referentes del pasado que hemos cogido es lo que va a explicar la compi Cruz. Bueno, el primer referente del que hablar, realmente nos basamos bastante en dos referentes, en Liza, pero creo que hay uno que tiene más peso que el otro, aunque siempre han ido bastante a la par, y ha sido sobre todo el referente plataformista. Para ponernos en contexto, en 1914, ¿no?, se da la... No, en 1914 se da la revolución, o sea, bueno, hay una insurrección en Ucrania, en Rusia por aquel entonces, y luego en 1917 la revolución de octubre. Durante ese periodo, pues básicamente hay un movimiento, la Magnosina o el Ejército Negro, que igual os suena de Néstor Magno o cosas por el estilo, que colectivizan tierras, toman fábricas y arman un movimiento revolucionario. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Al final acaba en derrota, tanto por el Ejército Rojo, por el ataque reaccionario del Ejército Blanco, o también por toda la Primera Guerra Mundial que estaba ocurriendo en ese mismo contexto. La Magnosina finalmente es aplastada por el Ejército Rojo, y entonces muchos anarquistas rusos, también después de muchas purgas que hay durante los inicios de la Unión Soviética, del partido, y de la centralización y burocratización del partido bolchevique, se exilian a Francia y tiene una reflexión, ¿no?, de vale, ¿por qué nos han derrotado, ¿no? ¿Cuál es el problema que se ha dado aquí para que finalmente nuestros objetivos nos hayan alcanzado y no podemos simplemente escudarnos en
nos han partido el culo en Rusia. O sea, aparte de eso han ocurrido más cosas. Entonces nace el Dielo Truda, que significa conciencia obrera. Es una especie de periódico, de colectivo, el cual escriben la plataforma organizativa para la Unión General de Anarquistas, donde explican que uno de los problemas que había es que había falta de unidad estratégica, de unidad ideológica y de unidad táctica. Al tener este tipo de problemas era mucho más difícil mantener estos territorios bajo control de la Magnoxina y sobre todo fuera del control de otras injerencias externas. Y eso, la idea es que lo que necesitan los anarquistas es una organización, que sea una organización con una unidad táctica y estratégica que conforme cuadros militantes, o sea, que conforme una serie de sujetos que puedan dar unidad táctica y estrategia al movimiento libertario y que pueda, pues finalmente, en un momento de mucha conflictividad social, empujar esta conflictividad social que generan las masas y que lleva momentos revolucionarios hacia una revolución libertaria. Luego tenemos otro ejemplo, que sí que es verdad que por lo general, al menos en Madrid, hemos bebido menos de él, que es la FAU. La FAU es la Federación de Anarquistas Uruguayos. Allí se monta la CNT, que no tiene nada que ver con la CNT de aquí, pero que es algo bastante similar, que es un sindicato, ¿no? Sin mal no me recuerdo, y tienen más o menos los mismos problemas, ¿no? Falta unidad estratégica, falta unidad ideológica. Entonces, claro, nace el especificismo, que es como una cosa muy similar, que sin ningún tipo de contacto se da al otro lado del Atlántico, en Uruguay, y del que aquí también nos he bebido. Pues también tenía los mismos principios, o principios muy, muy similares, aunque con análisis distintos, más cercanos a su desarrollo territorial. Entonces, en Liza llegamos a las conclusiones de que al menos esta hipótesis, desde un principio, al menos en los principios de los que parte, son muy interesantes para poder generar una organización libertaria. Huyendo también de todo lo que ha dicho Carmen, de la derrota, de toda esta serie de cosas que llevamos arrastrando y de experiencias que hemos tenido con anterioridad en momentos de conflictividad social, pues creamos Liza. Liza se tiene que entender en su contexto sociopolítico, que sobre todo hablamos de toda de la crisis que hay de la extrema izquierda, sobre todo con movimientos y partidos neorreformistas, véase Podemos, véase Sumar y todas estas cosas que han ido saliendo, que no han sabido cambiar nada. Por ejemplo, en Madrid hay una experiencia muy común de los ayuntamientos del cambio, que era una propuesta de Manuela Carmena para democratizar o hacer más participativa la política, pero que no llevó a nada. Y nada, todo este contexto viene a su vez del 15M, que aquí todas sabemos lo que es el 15M. El 15M, al fin y al cabo, es un momento de conflictividad social, y el movimiento libertario pues toma dos vertientes. Hay una vertiente que es más toma más la vía de los movimientos sociales, de no tener un plan rígido o no tener un plan a priori, unas tácticas concretas, unas estrategias concretas. Y luego hay otra vertiente también, que es la conservadora. No nos vamos a meter en esto porque podemos perder más que ganar. Entonces, de estas críticas de este ciclo político, que además está empezando a revertir, sobre todo se nota con el ascenso del fascismo o el auge del fascismo y el retroceso de movimientos y partidos neorreformistas, pues en 2024, curiosamente a 100 años después de que se escribiese la plataforma en el Dielo Truda, pues se funda Liza Madrid. Liza Madrid es eso, una organización política de socialistas anarquistas, la cual se basa en un principio de unidad táctica, estratégica e ideológica. No es una organización de masas. El objetivo no es crear una organización que sea capaz de tener mucho alrededor suya, por así decirlo mal y pronto,
sino una organización de cuadros que sea capaz de hacer acción directa y acción también en los distintos movimientos sociales y distintas partes, no solamente del movimiento libertario, sino en general de los movimientos obreros y movimientos sociales de la izquierda, para poder construir eso, ¿no? Una organización o una unidad táctica y estratégica del movimiento libertario para que en el momento en el que vengan estas subidas, no sabría cómo decirlo, haya más conflictividad social, podamos empujar, ¿no? esa fuerza hacia una revolución y que no haya desvíos como los movimientos neorreformistas. Y creo que con esto no sé si te añadirías algo más. Sí, le doy pelín. Dale, que yo me quedo muy corta. No, genial. O sea, al final lo que también diagnosticábamos un poco es que hay una parte de cómo van funcionando los colectivos y es el que tú generas islas en las que estás muy cómodo fuera del capitalismo porque crees que no lo puedes derrocar. Entonces, que nosotras pensamos que derrotar el capitalismo pues no va a ser voluntarista, sino que hay que tener un plan estructurado porque va a ser difícil y que en ese plan estructurado es donde planteamos todo esto que ha dicho Cruz, que es, vale, entendemos que hay crisis inherentes al capitalismo, que son estos periodos de conflictividad social que se dan de vez en cuando y que son impredecibles. Y tenemos claro que la misión de un militante que lo llamamos revolucionario, pues para nosotras va a ser estar... Claro, es que hay organizaciones políticas, ¿no?, que generan aisladas del resto de contexto. Claro, para nosotras la organización política tiene que estar enraizada en la sociedad y enraizada en los movimientos de autoorganización obrera, que estos son todos los frentes de masa. Entonces pensamos que tenemos que estar ahí en esos frentes de masa y que nuestra misión es crear poder de clase, y crear poder de clase es esto que acaba de explicar Cruz, ¿no?, que para nosotros es fomentar la autoorganización en esos espacios y fomentar que esos espacios sean más participativos, más democráticos y más combativos, y que ser un poco los guardianes de que este potencial que ya existe de por sí en estos espacios no se pierda. O sea, nosotros no queremos que esos espacios formen a parte de nuestra organización. O sea, no queremos sindicatos de liza, no queremos... O sea, lo único que quieres es capacitar más y más militantes que sean como los vigilantes de que estas características no se pierden en estos espacios y, sobre todo, que si vuelve a venir algo como el 15M, esa canalización institucional que se dio no ocurra, por ejemplo, ¿no?, que tú seas el guardián de ya nosotros sabemos que a través de ahí no se va a hacer el cambio de sistema, pues vamos a vigilar que la gente no lo ve como una opción viable una vez más, ¿no? Vamos a aprender de las cosas pasadas. Entonces, también, o sea, esto es como por reforzar un poco, porque entendemos que Liza es complicado de entender a veces. O sea, también esto implica una militancia dual, que no hemos sido explícitas igual con esto, ¿no? Sí, si quieres. ¿Le das, si quieres? Sí, o sea, una militancia dual es básicamente que cualquier persona que milite en la plataforma a la vez tiene que militar en otro espacio de masas o de movimientos sociales. La idea es participar en estos espacios de forma abierta, obviamente, diciendo quiénes somos, qué intenciones tenemos, trayendo propuestas y, sobre todo, aparte de ser propositivos, potenciando los espacios. La idea no es tomar el espacio, la idea es hacerlo crecer y evitar todo lo que ha dicho Carmen. Igualmente tenemos un código ético militante que podéis repasar para verlo, porque es una cuestión densa y complicada y sabemos que también es bastante peliaguda en algunos puntos, pero la idea principal es esa, es poder reforzar estos movimientos y darles tanto conciencia sistémica, si fuese necesario, y de clase, para que, llegado el momento, no se acobarden o no simplemente tomen la vía del neorreformismo y queden desviados por corrientes no revolucionarias o contrarrevolucionarias directamente. Y también, como por aclarar, porque, claro, hablamos mucho de esta unidad política, unidad estratégica, unidad de acción, ¿no? ¿Cómo se genera esto? Pues esto del código militante que ha comentado Cruz, al final es que nosotros vemos importante no quedarse solo en abstracciones teóricas, sino que también empecemos a evolucionar y a pensar en cómo se hace concretamente esto y qué directrices le vamos a dar a los militantes, y por eso este tipo de organizaciones generan un código ético, ¿no? En plan, porque pensamos que sí que tenemos que empezar a trabajar en cómo lo hacemos, y nosotras creemos que hay que hacerlo de manera ética y coherente con los principios anarquistas, y por eso están estos códigos visibles de todas las organizaciones que se van adscribiendo a esta corriente de, oye, pues vamos a empezar a revisar también cómo nos portamos como militantes y cómo hacemos las cosas, porque para nosotros sí que es verdad que no distinguimos entre medios y fines, o sea, creemos que son indisociables y que tienen que estar en consonancia. Y esto se entiende pues que si, por ejemplo, pensamos que estamos contra toda dominación, ningún medio para llegar a nuestro futuro, que sería el socialismo, va a pasar por una forma jerárquica, porque entendemos que los medios y los fines son indisociables. Entonces, esto, por ejemplo, también lo queremos revisar a través de lo que fomentamos en nuestras organizaciones, pues con estos códigos éticos
que nos dicen cómo trabajar, o en este sentido, o cómo potencialmente querríamos, ¿no? Entonces, aparte del código ético, otro mecanismo importante que implantamos es los mecanismos de crítica y autocrítica, que tienen que estar muy presentes todo el rato revisando y tenemos que estar dispuestas a la crítica, que es una cosa complicada en política, ¿no? Pero que estén presentes y mucho más presentes en las organizaciones y en la revisión, autorrevisión de todas nosotras como militante, porque creemos que hay muchas cosas que tenemos que estar como en un constante pensar, ¿no? Entonces, al final, lo que queremos es que no va a haber iluminaciones individuales y que si realmente vamos a poder cambiar las cosas va a tener que ser teniendo espacios en los que podemos pensar juntas. Y sí que es verdad que con esto de que la organización no sea autónoma también es importante que no pensamos que esto vaya a ser una vanguardia teórica de ningún tipo, sino que lo que pensamos es, oye, la organización por sí sola no se puede desconectar de la realidad, tiene que estar inserta en la realidad, pero es verdad y pasa que no tenemos espacios en el día a día donde compartir estas frustraciones y sobre todo donde mejorar para que no ocurran. Y que es igual un poco iluso pensar que se van a solucionar por sí solas o por la voluntad de quien milita con nosotras. Entonces sí que vemos necesario ir pensando otro tipo de espacios para no seguir dándonos con las mismas piedras igual que nos hemos estado dando. Esto es... Sí, sí. Y yo creo que ya tengo... Pasamos ahora un poco a lo de... Sí. Claro, ahora lo Vale, que sí. teníamos pensado también es contar un poco cómo o sea, ya en lo concreto, o sea, que vale, cómo habéis empezado Liza o qué habéis hecho, ¿no? En plan, ellas han empezado en Madrid, entonces si quieres asentar un poco más, o no sé si... Sí, bueno, o sea, básicamente hemos empezado en 2024, hemos participado sobre todo en algún que otro sindicato de barrio, también hemos hecho bastante acción política en el 1 de mayo, en Madrid hay 4 1 de mayo, y, y uno de los que participamos es el interseccional. La idea un poco al entrar en el 1 de mayo interseccional era ser propositivas con dar conciencia de clase al espacio, ¿no? O sea, al fin y al cabo hay una deriva muy de la... muy dada a la interseccionalidad, una interseccionalidad malentendida, porque cuando... No me acuerdo quién la planteó, quién acuñó el término, pero la persona que acuñó el término veía como la clase como algo indisociable de la interseccionalidad, es una cosa que se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, al fin y al cabo hay luchas parcializadas y sectorializadas que al final del día pues no pueden... acaban en activismos y acaban en estos problemas, ¿no? De darnos siempre contra los mismos problemas y contra estos obstáculos que se nos van dando. Entonces, claro, el darle esa conciencia totalizante a este tipo de espacios, pues lo veíamos bastante necesario. También hemos intervenido en algún que otro espacio de vivienda y poco más, no sé, yo sí que si le añadiría esto algo más a esto. De Madrid, ¿no? Vale, vale. He hecho un resumen muy resumido, que estoy un poco nervioso. Y bueno, pues en Granada sí que igual nos vamos a extender un poquillo más. Al final, el diagnóstico que teníamos de Granada también va a ser bastante compartido, pero al final, Granada es una ciudad súper difícil para la política. No ves las mismas caras casi nunca en un ciclo de 5 años, probablemente pierdas casi toda la capacitación militante que hayas tenido, que esto ya lo sabemos que tiene mucho que ver la población flotante, la universidad y otras muchas cosas. Creemos también que existe el llamado gueto político, entonces sí que es verdad que otra cosa que nosotros hablamos mucho, que en una ciudad pequeña es muy evidente, es que a veces pasa que todo el mundo entra, digamos, en los colectivos o en esta esfera por convicción política y porque de verdad quieres transformar la realidad, pero a veces esa motivación ante la inoperancia que ves se va disociando y sobre todo se va perdiendo. Y al final lo que pasa es que muchas veces ese propósito se desvía y acabas en estos bucles autorreferenciales y como más identitarios y nos pasa a todas. Y claro, esto al final lo que hace también es que como todo se pega mucho con los socios y con otras cosas, se acaba por ser muy complaciente, muy informal, y eso hace que la política a veces sea muy irrespirable. Entonces nosotros también era otra cosa que queríamos intentar corregir y sobre todo cambiar, y sobre todo que no le siga pasando constantemente a la gente, ¿no? Y en este sentido nosotros al principio veíamos la necesidad de algo que esté más allá de Granada, pero en un principio empezamos como impulso, que era simplemente un espacio de difusión teórica, porque entendíamos que esto es una cosa complicada de entender a priori. O sea, hasta que te ves funcionar o hasta que lo empiezas a escuchar o como que al principio igual es una cosa como que genera respeto, ¿no? Entonces creíamos que no... Joder, que sin haber visto ni siquiera cómo podía ser, sin habernos formado nosotras, que no tenía mucho sentido empezar directamente con una organización. Entonces el año pasado estuvimos trabajando como impulso y era simplemente un espacio donde hemos ido trayendo charlas, algunas abiertas y otras cerradas, formaciones, lecturas y hablando un grupo de personas que íbamos invitando, conociendo, que nos habíamos conocido militando en diferentes espacios y también como una toma de contacto de gente que además está en diferentes frentes, porque otra cosa que nos pasaba aquí es que a lo mejor si estás en laboral o estás en algo de ecología o estás en vivienda, como que no necesariamente muchas veces te interrelacionas con gente de otro frente, ¿no? Entonces que le veíamos interés
a tener espacios en los que coincidir, sobre todo gente que éramos afines políticamente y que nos veíamos los mismos problemas. Entonces, al final, cuando acabó el año, pues lo valoramos positivamente, pero nos dimos cuenta que se nos quedaba corto y que sí que queríamos empezar a poder intervenir en los frentes como algo más. ¿Qué pasa? Que sí que pensamos que en una ciudad como esta, que hay muy poca fuerza militante, empezar una organización de cero era una cosa que nos iba a quemar y nos iba a comer todo el tiempo del mundo. Entonces sabíamos que esto existía en más partes del Estado, ¿no? O sea, aquí ha venido Liza, que es al final la opción con la que nosotros nos hemos adscrito, pero también dejar claro que estamos en un momento que nos parece muy chulo, ¿no? De recomposición teórica y organizativa en todo el Estado y que, por ejemplo, en esta misma línea existe en Batzac y en BAT en Cataluña, existe EDRA en Alicante, existe SESTA en Galicia y seguirán existiendo nuevas cosas porque está como en esta composición, ¿no? Entonces nosotros tomamos la decisión de pedir a Madrid que intentar empezar a hacer algo federativo y constituirnos como núcleo de Liza Madrid, en parte porque teníamos bastante cercanía ideológica en los espacios en los que habíamos coincidido, teníamos facilidad de moverse, ¿no? Que eso también era una cosa que queríamos explicar, porque a priori es un poco raro, ¿no? En plan, ¿por qué miráis a Madrid? Como esta crítica que yo también hago mucho de no hay que mirar siempre a Madrid para pasar las cosas, o sea, realmente luego... Entonces sí que estamos también en este camino un poco de pensar algo suficientemente flexible para que ninguna realidad local sea desatendida, porque no lo que funcione en Madrid nos va a funcionar a nosotras, pero sí que soluciona, por un lado, el que no tengamos que inventar todo de cero, que estamos bastante en contra de pensar que quien empieza tiene que empezar de cero y sin apoyo, y luego que nosotros tenemos como dos objetivos que los hemos hablado y que nos parecen importantes, y uno es que también queremos ser el paraguas para otros contextos y que este tipo de organización que se está abriendo a federarse lo puede ser, porque no todas las ciudades son Madrid y Barcelona y tienen un pozo militante en el que tú puedas organizarte, ¿no? Hay un montón de personas que tienen estos pensamientos y que están en una ciudad que es un yermo político y que si tienes que esperar a que de verdad haya 12 personas con fuerza y con la misma idea que tú para hacer algo, no jamás harás nada y incluso también pensando en el rural y en los contextos urbanos, ¿no? Que otra cosa que pasa mucho en Granada es que si vives en Granada ciudad puedes militar, pero si te vas a vivir a un pueblo, ¿qué haces? Porque en los pueblos muchas veces no hay nada, ¿no? Entonces tenemos que pensar también nuevas fórmulas para que todo el rural no esté desconectado de nuestra praxis, porque en el rural también hay que intervenir, o sea, no es real que solo haya que estar. Entonces este punto, o sea, esto es un objetivo, evidentemente no estamos haciendo nada todavía, ¿no? Pero son preguntas que nos hacíamos y carencias que veíamos, de, joder, queremos poder ser un paraguas para otras ciudades. Y luego otra cosa que ya nos está pareciendo muy chula es que al final aquí en Granada pasa mucho que la gente viene 1 o 2 años, ¿no? Entonces, si tienes una red abierta que se extiende por el Estado, cuando un compañero se va, no se va, sino que se va a tu organización a otro lado y te sigues encontrando y sigues militando juntas y el tiempo que habéis pasado formándoos no ha sido en vano, ¿no? Que nunca es en vano, pero sí que parece a veces como que se pierde todo el trabajo que has dado, ¿no? Y nosotros ya tenemos compañeras que estuvieron en Impulso el año pasado y que se han integrado en otra organización, en otro punto del Estado. Entonces, esto también era una cosa que nos parecía súper interesante de estar en un proyecto que se abre más allá de tu ciudad, porque al final Granada, por la realidad que tiene, va a venir mucha más gente que no va a estar aquí más de 2 años que la que sí. Entonces, esto también era para nosotros bastante importante. Entonces, esto ha sido un poco la idea o la necesidad que nosotros vimos de constituirnos como Liza, y como Liza Granada vamos a empezar a funcionar realmente ahora. O sea, que también la humildad de decir, oye, estamos viendo a ver si nos funciona. Nos encantará si funciona, seguir compartiendo que ha ido genial, pero también como ser honestas de decir, esto lo estamos inventando como quien dice, ¿no? Y queremos ver si funciona o si no funciona. Y que un poco también la idea que teníamos era conseguir que llegara a quedar claro que Liza no ha sido un fetiche organizativo de querer una organización por una organización, sino que nacía en la necesidad política que veíamos. Entonces, que esto se quede claro y que es una cosa que a priori parece como muy teórica o que puede llegar a ser abrumadora, pero que es ilusionante, y que también otro objetivo importante para nosotras es apoyar a toda la gente que empieza a militar, que no hace falta ser un cuadro político para entrar, que es donde formarte, pero que no hay como un criterio súper tocho de nadie para entrar en Liza, sino que al revés, que nos gustaría ser la mentoría porque nosotras no tuvimos en ese sentido. Y como que eso dejarlo claro, porque creo que a veces algo tan teórico como que asusta de primeras o tal. Entonces, como hacer ese apunte. Así que esto. Claro, o sea, al final la idea de la plataforma no es que esté constituida por cuadros que te vienen a la organización y ya está. O sea, en la plataforma también se forman los cuadros y vemos como una parte esencial la formación política. También con el tema de eso, de que exista Liza Granada, al fin y al cabo la idea de Liza es en un futuro poder integrarnos en una organización a nivel estatal y a ser posible internacional incluso. O sea, no somos internacionalistas y no creemos que el ámbito de lucha sea el Estado español en concreto o ningún sitio en particular, siempre que podamos, obviamente, salvar las distancias lingüísticas y logísticas, pero eso, o sea, no...
nuestra idea no es tanto, ¿cómo decirlo?, la creación de distintos núcleos a lo largo del Estado español, sino eso, el crecer como fuerza organizativa. Vale, yo por hacer como un pequeño apunte, como que todo esto que se ha dicho es muy teórico y tal, que al final un poco en lo práctico, por ejemplo, sería que los espacios que son de la clase obrera, como pueden ser los sindicatos de vivienda, el sindicalismo laboral, cualquier movimiento que represente a la organización obrera, vuelvan a ser de esos obreros. Que ahora lo que nos encontramos es que los obreros llegan a estos espacios y siempre estamos haciendo referencia a las masas, estamos totalmente desconectadas de ellas y ven una barrera asistencial brutal porque nuestras asambleas son teóricas, son hiperburocráticas y no se sienten para nada representadas con esa estructura ni ven cómo les podemos ayudar porque parece que hay un infranqueable entre aquellas que hemos leído ciertos libros o ciertas cosas y aquellas que no. Que una cosa que quiere hacer el especificismo y que queremos hacer nosotras es que la intención es que todo el mundo dé un paso para adelante, no que unas pocas de 1000 pasos, porque eso no sirve de nada y nunca va a representar a la totalidad de la clase trabajadora. Y ya está. Vale, y con esto queríamos abrir el turno de preguntas. Deciros también que las preguntas van a ser grabadas en audio. Si alguna persona no quiere que su pregunta quede grabada, reflejada, que lo diga justo cuando empiece la intervención y la quitaremos. Bueno, yo tenía como dos dudas pequeñas. El primero con el tema de la militancia actual, como que también entiendo que un interés también de la plataforma también es conseguir también avanzar, digamos, aunque existan disensos, digamos, dentro de la propia organización, y entender que eso es algo que pasa en el día a día y cuando se contempla el hecho, bueno, y creo que es algo necesario, de militar en otras plataformas, en otros espacios sociales, ¿hasta qué punto se plantea la idea de que cada militante a nivel individual pueda luego en esos espacios sociales plasmar, digamos, ideas que no han sido consensuadas en la propia plataforma anarquista, en este caso? O sea, ¿hasta qué punto esa militancia dual puede llegar a permitir como ir a otro espacio y dar una opinión que no está consensuada en la propia plataforma, en este caso en LIZ, ¿no? Bueno, no sé si planteo la otra pregunta y... Dale, Sí, dale. Vale. Y nada, con el tema también de la organización a nivel estatal, que lo habéis explicado ahora al final, porque también tenía la duda, también, o sea, sí que me plantea la duda que decíais a nivel, ¿por qué siempre mirar hacia Madrid?, ¿no? Como que venía un poco con esa idea. Claro, hay otras organizaciones en todo el Estado español que ya están constituidas de una manera como más independiente, por así decirlo, y o sea, me planteaba la duda de si la intención es crear una organización a nivel estatal, ¿cómo casaría, digamos, con otras organizaciones que ya existen y hasta qué punto el hecho de que en Granada sea LIZ, la plataforma anarquista Granada, digamos, cómo puede evolucionar hacia llamarse también LIZA o ejercer, digamos, también pues, la organización que se ha establecido en LIZA en otros puntos, o solo será en el caso de LIZA, o, bueno, supongo que también puede ir evolucionando con el paso del tiempo y tal, pero bueno, para ver cómo lo veis. Claro, esto, como ya he dicho, te voy a responder teóricamente, porque vamos a empezar a funcionar ahora. Entonces, claro, o sea, sí que es verdad que tal y como lo planteamos, nosotros estamos de acuerdo o sea, que te quiero decir que la directriz no va a ser un discurso aprendido, sino que las directrices son éticas y tienen que ver con los principios anarquistas. Entonces yo no contemplo que alguien haga algo en una asamblea que vaya contra los principios de LIZA, ¿sabes? O sea, creo que no debería de pasar, pero porque también es difícil que pase, y si pasa es que no has interiorizado bien. Y de hecho los mecanismos de crítica y autocrítica tienen que estar para eso, ¿no? Para que si un compañero hace algo que yo pienso que es contrario a nuestros principios, luego haya un espacio de decirle, joder, creo que aquí no ha representado lo que venimos a representar. Y evidentemente hay un punto que sí que nosotras hemos asumido, por ejemplo, ¿no? Y cuando esto, por ejemplo, lo decíamos mucho cuando pensamos en adherirnos a Madrid, ¿no? En plan, no sabemos del todo cómo funciona, pero evidentemente hay un punto en el que igual habrá algo con lo que yo no esté 100% de acuerdo, pero mi compromiso es que lo acataré. Hasta que luego tendremos espacios donde revisar los acuerdos y tal. Pero sí que es verdad que entendemos una voluntad y una responsabilidad con que la unidad tiene que ser de acción y táctica. Entonces, que si la mayoría quiere algo, yo en este caso confío en lo que han decidido mis compañeras, y si algo no lo veo muy claro, pues le daré ese voto de oportunidad y iremos todas para adelante con lo mismo. No sé si estáis conformes con mi respuesta. Sí. O sea, yo igual agregaría eso, ¿no? Lo que tú dices, hay que trabajar el disenso y que, claro.
al fin y al cabo sí que a un espacio de intervención se entiende que vamos con cierta línea, pero obviamente no es tan rígida, o sea, Si no ser robots tampoco. no somos robots, o sea, al fin y al cabo también a veces llamamos también a confiar en la intuición política, a veces es necesario los espacios tener un poco de intuición y entiendes y confías en que tus compañeras que están interviniendo, que están participando en el tal sindicato de vivienda van a hacer bien a la hora de llevar las propuestas y representar a la plataforma. Con la segunda pregunta, que la responda yo, ahora que lo pienso, de por qué mirar hacia Madrid. Eso sí quieres ahora luego. Ahora sí que tú le pegas un vuelco porque claro, no... Sí, claro. Pero básicamente, o sea, Liza no nace tampoco en el vacío, no solamente es que no nazcamos en el vacío histórico, sino que hay otros precedentes en el Estado, como son Batsa, Kienbat, y desde un principio hemos empezado a compartir espacios. De hecho, tenemos una revista común, que también es un espacio en el que se trabaja hacia una organización que supere las organizaciones que están previamente establecidas, que es regeneracionlibertaria.com. Y básicamente en los encuentros y en los momentos en los que hemos ido reuniendo los compas de distintos sitios es donde nos hemos puesto en contacto con las de Granada y ha sido a través de estos espacios donde hemos visto, o donde han visto ellas más bien, la posibilidad de unirse o adherirse a la estructura preexistente. O sea, también por aclarar, al final, las Copas de Cataluña tienen una trayectoria mucho más grande y, por ejemplo, a mí hay una cosa que me parece evidente y es que tenemos muchísimo trabajo los movimientos sociales para el derecho lingüístico. O sea, si yo me adhiero a alguien de Cataluña no le voy a obligar a hablar en castellano, entonces ahí tienes una barrera para trabajar conjuntamente como organización por idioma y pasa con las Compas de Galicia y pasa con las Compas de Cataluña. Entonces, solo por logística, ¿no?, de no obligar a nadie cuando todavía no tienes trabajado el derecho lingüístico bien, a cambiar de idioma ni a tal, o sea, os estoy dando como razones por las que entre las opciones que tenía más sentido que Granada intentara trabajar conjuntamente con Madrid. Igualmente, todas las organizaciones también tienen formas de trabajar más diferentes. Nosotras, en los encuentros con las que habíamos sido más afines, había sido con Liza Madrid en casi todo, ¿no?, cuando hemos tenido pequeños disensos o cuando tal, entonces también estaba la parte de que en estos momentos que nos habíamos conocido habíamos sido más afines a Liza Madrid. Y entonces al final fue como una decisión que tomamos de, oye, pues de todas estas, igualmente sí que hay espacios de trabajo conjunto con todas estas organizaciones y se ha ido trabajando en ir igualando los códigos éticos o igualando los principios, y poco a poco se va a seguir trabajando en que casi todas estas organizaciones trabajen de una manera muy parecida y estén en un contacto que sea algo más allá que una simple coordinación mera, o sea, que vaya más allá de eso, ¿no? Es la intención y las ganas que tenemos todas. O sea, de hecho, por ejemplo, el protocolo que tenemos contra violencias machistas en Liza es muy parecido, sacamos mucho de Unbound, que al fin y al cabo es una plataforma o una organización periodista que no es la nuestra. Y de ese toma y daca, ¿no?, que hemos ido estableciendo los espacios que ha dicho Carmen, pues también nos nutrimos unas a otras. No estoy siempre bien seguro, o sea, me encanta todo lo que estoy diciendo. Ojalá poder participar con vosotros de alguna manera, cuanto antes mejor. Pero, ¿cuál es vuestra intención aquí, además de presentaros como daros a conocer? ¿Estáis buscando que gente participe con vosotros? ¿Podemos encontrar en algún lado, aprender más? ¿Cuándo es la siguiente reunión? Sí que, claro, tenemos unas hojas que están a la derecha cuando se sale, entonces la gente interesada en participar de Liza que deje el contacto para que nos pongamos en contacto. Sí que también, o sea, nos planteamos hacer las cosas lo mejor posible, entonces valoraremos, o sea, no vamos a tener una asamblea abierta, ¿sabes? O sea, como nos hemos planteado, por ser claras, podemos asumir, como sí que es una organización en la que se estudian unas formaciones primero para igualarte con todo el mundo y asegurar la horizontalidad y hay un trabajo previo a entrar, pues asumiremos tanta gente como nos veamos capaces las que estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues puede ser que no sea, o sea, evidentemente no es una cosa inmediata o tan inmediata como en otros sitios. Esto por ser claras, ¿no?, que llegaremos a lo que lleguemos, porque sí que queremos priorizar que no sea, o sea, hacer bien las cosas, ¿no?, aunque sea a esto. Pero bueno, animar a todo el mundo que esté interesado a dejarnos el contacto y tal, y que lo tiene en las hojas un compi que va a estar en la salida, donde está la mesa con libritos y tal. Me explican, ¿no?, más o menos. Pues ahí va a haber un compi y ahí es donde se puede dejar el contacto y tal. Hola, soy yo. Ahí está. También una cosa por rellenar un poquillo,
que no solo se puede colaborar entrando en Liza, que si hay alguna persona que está en un frente de masas, sindicato de vivienda, sindicato laboral, asociación de barrio, cualquier cosa, que comparte nuestra idea de que hay que democratizar, hay que garantizar que todas las personas puedan estar en los sitios, que puedan hablar, que no sean espacios que se puedan cooptar por otros tipos de movimientos, se puede valorar el juntarse, el reunirse, el tal, sin tener por qué estar en Liza ni tener por qué pasar una premilitancia. Dar herramientas, que estamos dispuestas y abiertas. También por apuntar un poco al último, entendemos que no todo el mundo también tiene el tiempo para dedicar a la militancia, que hay gente que tiene otras responsabilidades y que igual en su día a día pues, es más complicado, así que no os preocupéis por eso. Bueno, yo igual hay algo que no sé si lo acabo de entender de todo, pero claro, yo entiendo que desde Liza se tiene como una línea ideológica y unos principios que es lo que se supone que seguimos en esta militancia dual y cada vez se intenta llevar esto a otros colectivos, pero ¿se llevarán a cabo acciones concretas desde Liza? O sea, no como... vale, simplemente es la intervención en otros... Vale. O sea, evidentemente sí que hay como algo de trabajo interno, ¿no? Al final lo que queremos es que Liza sea el espacio para autoformarnos nosotras. O sea, digamos que es una herramienta para mejorar nuestras militancias en otro sitio. Pero sí que... O sea, aunque nosotras contemplamos que a veces habrá gente a lo mejor que en ese momento, por tiempo, por situación personal, está solo en Liza y no está en un frente de masas, porque puede pasar a veces, o sea, tampoco somos súper inflexibles con decir quien no está en un frente de masa no puede participar de Liza. Pero es el sentido de Liza, en ese sentido, porque sí que vemos que es como, esto es para mejorar nuestras militancias en otros sitios, pero sí que también, por cómo entendemos la organización en sí sola, o sea, nosotros no queremos visibilizar Liza para que Liza gane capital político y sea algo a referenciar. Es que si una cosa ha salido bien en una asociación de barrio porque lo ha hecho Liza, es que nos da igual que se sepa que ha sido porque lo ha hecho Liza, queremos que salga bien. Entonces tampoco vamos a hacer un trabajo... O sea, la visibilización de la organización solo nos interesa en tanto en cuanto ganar más gente que conozca este espacio y que lo pueda usar si le es útil. Pero no queremos hacer nada porque Liza sea... O sea, se entiende esto, ¿no? Claro, también hay muchas formas de intervenir. Por ejemplo, el generar este espacio, hablar de esto, de alguna forma también es intervenir. O sea, al final, como la forma en la que tú compartes ideas o las haces oír, por así decirlo, varía mucho de forma y de contenido, o sea, de contenido de continente. O sea, también hacemos acciones, al menos en Madrid, muchas acciones apoyando distintos tipos de luchas sindicales o de vivienda, pero claro, siempre es una forma de intervenir en estos espacios y de hacerlos también crecer y visibilizarlos muchas veces. Yo quería preguntar para contactaros, porque he visto que estáis como por Twitter y por otros sitios, pero para la gente que no tiene estas redes sociales, como por ejemplo yo que a mí me lo han pasado, ¿dónde se puede buscar si hay algunas otras asambleas abiertas, otras cosas? Porque no sé si pegasteis carteles o algo, yo que no me di cuenta, es por preguntar un poco por dónde se puede contactar. Tenemos un correo. También. Que igualmente está ahí. Y eso es lo que decimos, ¿no? Quienes queréis contactar, si nos dejáis el contacto, se os contacta por correo. En plan, como que no va a ser por redes sociales ni nada. Y que la dinámica sí que va a ser un poco que a quien contacte por correo pues se le dará más información y ya se le va informando de si quieres entrar, cuáles serían los pasos. También como que sí que por eso digo que tendremos una capacidad igual un poco reducida, que tengáis paciencia, porque la idea sí que es hacerlo un poco personalizado en el sentido de ver, vale, esta gente, o sea, qué quieres concretamente, en función de qué quieres concretamente, hasta dónde podemos llegar en ayudarte, y luego pues que sí que exigiremos bastante compromiso, ¿no? Entonces el tema a lo mejor es más, te puedes comprometer más allá de qué punto partes, que eso nos da más igual, ¿no? Que simplemente creo que la condición que hemos visto más indispensable es, ¿quieres comprometerte con esto? A tope. En plan, esto por decirlo. Y el correo te lo pueden dar también el compi que ha saludado antes. Es que no me lo sé ahora porque lo acabamos de cambiar, creo. Porque tenemos uno conjunto, las Lizas. Pero sí, vamos, igualmente. También hay otros espacios, aunque no sean participativos, por ejemplo, lo que he dicho antes de Regeneración Libertaria, que son más formativos, informativos. Te puedes entrar un poco en los debates que tenemos entre las distintas organizaciones del Estado y un canal de Telegram, y un que canal no sé de si lo Telegram. cuentas como red social o no, pero hay un canal abierto de Telegram que es más fácil. Yo me entero por Telegram, la verdad. Sí, también, o sea,
tenemos donde mirar. Si no utilizas nada es un poco más complicado, pero vamos, también eso tenemos Regeneración Libertaria que está ahí para que podáis echarle un vistazo y también tienen, creo Es que una un web. correo de contacto ¿o no? Sí, también. Sí, ¿no? Creo que sí. Vale, perdona. Vale, yo en relación con el tema de acciones, yo soy algo más pragmático, no mis preguntas. Y es exactamente, siendo militante de Liza, de la plataforma como tal, cuando accedieras, ¿qué actividades harías? Sobre todo entiendo que difusión un poco de la plataforma, informar de los colectivos sociales, entonces publicar artículos, por ejemplo, que no me ha quedado demasiado claro. O sea, lo que tú haces simplemente internamente, me refiero, corrígeme si luego me añades Sí, lo que sí. quieras. Hay una parte que, claro, es de mantenimiento tuyo interno que viene a ser, o sea, voy a ser bastante transparente con las tareas, en plan, creo que no hay problema, ¿no? En plan, pues, una tesorería. Tenemos cuota, o sea, entendemos que o sea, sí que estamos aspirando a no financiarnos teniendo que hacer eventos porque pensamos que la fuerza está mejor puesta en otras cosas que en hacer barriles. Entonces, que pudiendo, nos vamos a intentar financiar con cuotas, ¿no? Entonces, pues hay una tesorería, hay una comunicación que es estar pendiente de si alguien escribe, hay una comunicación también hacia afuera de... Lo que pasa es que nuestras asambleas son asambleas que teóricamente son de intervención, ¿no? Entonces lo que vamos a hablar es, oye, ¿qué problemas tiene nuestra intervención y cómo queremos mejorarla? Y la pensamos en común. Pero el trabajo que se hace políticamente en Liza es hablar en asambleas de intervención de cómo vamos a dirigir nuestra intervención. No sé si esto o sea, en lo concreto, ¿no? O sea, es que yo entiendo que hasta que no lo ves funcionar es muy difícil. A ver, también la comisión de relaciones... Claro, Claro. también tenemos cargos internos nuestros que son comisiones de relaciones con todas estas organizaciones del Estado que hemos hablado, que tenemos reuniones periódicas para ir trabajando en común en una línea más conjunta. Alguna de las personas de Liza también está en regeneración. Escribir artículos en regeneración en realidad es una cosa que puede hacer cualquier persona y se programan, ¿eh? No tiene que ser de la corriente, es un medio abierto que mientras le veamos un interés político, lo que queremos es que sea un espacio de debate donde haya agitación teórica. Entonces realmente no tienes que estar en ninguna de estas organizaciones para escribir para regeneración. O sea, realmente mientras encaje un poco con tal, se publica. Hay algunas personas trabajando para regeneración porque sí que hemos visto que cuando hay más agitación teórica, más gente se acerca a este tipo de propuestas, entonces que ahí hay un punto interesante a lo mejor. Pero vamos, la idea es que el trabajo interno de la organización evidentemente no puede ser mucho porque nos importa más que tengamos tiempo para estar en los frentes, ¿no? Entonces, esto está bien, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, básicamente, sobre todo en un proceso de premilitancia, Claro. también se da mucho peso a la acción. O sea, no solamente es un espacio de formación, sino es un espacio en el que se construye una línea política, una estrategia y unas tácticas y te empapas de eso simplemente, principalmente para poder hacerlo funcionar en otros sitios y ver qué tal funcionan esos sitios. O sea, muchas veces pues, donde se empieza es por la acción política, porque muchas veces la teoría no va desligada de la acción. O sea, de hecho, es desde donde nace la teoría la mayoría de las veces. Quería preguntaros qué relación o contacto tenéis con otros colectivos anarquistas o cercanos al anarquismo en Granada, o si habéis establecido algún tipo de comunicación y cómo veis el contexto actual en ese sentido aquí en Granada. Gracias. Claro. Todas militamos fuera de Liza, ¿no? Entonces al final formamos parte de otros colectivos, ¿no? Entonces, o sea, en general lo digo, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, hay gente de CNT Granada y estamos gente de Hermanos Quero, ¿no? Que al final es el espacio libertario de referencia en la ciudad. Entonces, no sé, claro, en Granada hay movimiento anarquista igual más allá de eso. Es verdad que el resto del movimiento a lo mejor va a ser menos afín ideológicamente porque viene del autonomismo o del insurreccionalismo y es lo más lejano a la parte anarquista en la que nosotras estamos, ¿no? Entonces es verdad que, digamos que los colectivos de Granada con los que tenemos más relación se cierran ahí. O sea, me refiero explícitamente de una corriente anarquista o anarcosindicalista, pues CNT y los Quero. No sé si se me escapa algo, ¿no? La verdad, No, ¿no? está perfecto. ¿Quién había levantado la mano también? Por aquí atrás. Gracias. Un par de cosas. Habéis mencionado que gran parte de vuestro trabajo es participar en la asamblea de intervención, creo que has dicho, pero no he entendido lo que es. Pues que nuestras asambleas como Liza no son una asamblea en la que tú hables de Liza, sino que hablamos de cómo intervenimos en los frentes. Por eso es como que lo llamaba asamblea de intervención. ¿Sabes? Que no va a haber una asamblea donde estemos repartiendo trabajo de Liza como tal. O sea, existe, ¿no? Pero que no es lo importante. O sea, que al final lo que son asambleas donde hablamos de los frentes de intervención. ¿Puedes poner ejemplos? Por ejemplo, si un compa... Uy,
un compañero, por ejemplo, de CNT ve un problema en que hay peña afiliada, pero que esa peña nunca pega ese paso porque hay mucha diferencia formativa, se pone en común y se intenta resolver cómo se podría hacer de una manera que no cargue muchísimo a las compañeras, pero que se consiga que la afiliación empiece a sacar curro militante en CNT, en el sindicato de vivienda o donde sea, como ese tipo de problemáticas más concretas, intentar resolverlas cuantas más cabezas pensando en verdad mejor. Y eso con lo que decían las compañeras, siempre con honestidad. Decir, yo estoy en Liza, saber que si hay aquí un problema, lo voy a compartir con mis compañeras, vamos a bajar algún tipo de solución si la encontramos, baja desde aquí, si os parece bien la abordamos, y si se abordase, por ejemplo, en CNT, no es la solución de Liza, sería la solución que CNT ha encontrado, porque entendemos que es la asamblea de CNT al final la que la lleva a cabo y por lo tanto el mérito es vuestro, no sería nuestro en ningún caso. Se Ese tipo trata de también cosas. como de ser realistas, de que al final en colectivos que trabajan con urgencia y los frentes de masas, joder, solucionan problemas, ¿sabes? Estos espacios es que no se van a dar de por sí solos muchas veces en el propio colectivo, ¿no? Porque si los colectivos fueran súper funcionales y de verdad siempre tuviéramos ese espacio en el propio colectivo donde poner en común estas preocupaciones y tal, pero entre que interviene mucha gente que no da las mismas soluciones y que además no siempre tienes ese espacio, porque si tienes que coordinarte para un desahucio mañana, eso va antes, ¿no? Entonces se trata de buscar esos espacios fuera y luego ser honesto, como ha dicho Ali, de dónde vienen, ¿no? Pero es que es verdad que somos igual un poco más realistas ya a estas alturas de que ese espacio por sí solo no se va a dar en el colectivo muchas veces. Y que son preocupaciones que acaban quemando individualidades sin que nunca lleguen a solución. Vale. O sea, sí, un poco para agregar a esto, al fin y al cabo, pues eso, ahí a veces, no, obviamente no en todos, pero en muchos colectivos hay una falta de estructura o una falta de teoría y al final también nos parece interesante el poder llevar esas problemáticas ahí, ¿no? O sea, no solamente es un espacio donde poder discutir estas preocupaciones, sino poder debatir de estrategia, que sea transparente, que es hacer el espacio participativo, que no existan burocracias invisibles o figuras a las que se sigue por sentido común o ideas que se siguen por sentido común y que parecen más aprendidas según la experiencia que transmitidas según la experiencia. No sabría cómo expresar esto mejor ahora mismo, pero eso como un ejemplo. Y que... Uy, perdón. Dale, aquí sí. Y que hay cosas que a veces son incluso más simples, quiero decir, por ejemplo, ahora en Los Hermanos Quero es un espacio que hay que seguir manteniendo y tal, son pocas, están quemadas, tal, hace falta limpiar, vamos a limpiar, hace falta hacer aperturas, pues abrimos los Quero, hace falta hacer labor de archivo, hago labor de archivo, si la cosa es que yo quiero que los espacios sigan vivos y que sigan siendo herramientas para la clase trabajadora, entonces puedo hacer cualquier tipo de tarea que podamos encargarnos, nos vamos a encargar, no es como ir con una batuta teórica a decir a la gente lo que está bien, lo que está mal, lo que tiene que hacer o lo que no. O sea, es desde el curro más práctico donde creemos que se gana también la referencialidad, de decir, si yo lo que quiero es que este espacio siga vivo, voy a hacer cualquier tipo de labor que este espacio me diga que tengo que realizar. Gracias. Y esta pregunta tanto para Liza Granada como para Liza Madrid. Liza Granada. ¿Cuáles serían algunos de vuestros objetivos a corto, medio y plazo, quizá largo, si es que lo tenéis más allá de formar a la gente? Ahí, para entendernos a vuestra organización simplemente. O sea, yo creo que un poco lo que hemos hablado de ser un paraguas para otros contextos, o sea, que esta sensación que nosotros estamos empezando a conseguir subsanar aquí, que otra gente lo puede hacer también en otros contextos, creo que podría ser un objetivo, ¿no? Por eso estamos trabajando en ver cómo se podrían integrar otros núcleos o tal, es un poco que esto surja. Y sobre todo es que creo que ahora mismo queremos hacer funcional la militancia dual, ¿sabes? Es que estamos empezando a andar, tampoco nos podemos flipar muchísimo con lo que vamos a hacer, con que veamos que de verdad hemos conseguido mejorar los frentes en los que estamos, en las cosas que nos queman, habrá sido maravilloso. O sea, no sé si queréis decir otra cosa, pero... O sea, aparte de eso sí que es verdad que en Madrid tenemos una intención de, al menos a un más que corto, medio, corto, largo plazo, no corto, digo medio, largo plazo, el hegemonizar o el hacer el sentido común revolucionario. O sea, volver un poco al horizonte revolucionario que solían tener movimientos libertarios, movimientos obreros, y empezar a combatir esa derrota. Es un objetivo así un poco abstracto, pero que sí que se pueden sacar prácticas o acciones concretas. Bueno, gracias por la presentación y por las moderadoras, la gusto oíros. Yo mi pregunta es sobre estos frentes de intervención, por
ejemplo, que decís CMT o los Quero, ¿cómo se plantean otros frentes de intervención que no sean puramente o que no tengan una afinidad ideológica tan clara como, por ejemplo, pues yo qué sé, habéis comentado el sindicato vivienda, pero yo qué sé, o otra cosa completamente diferente como la universidad o otro tipo de eso, si le contemplan esos frentes de intervención? Sí, o sea, realmente nosotras entendemos que un frente de intervención será cualquier espacio de autoorganización obrera, es decir, un espacio donde esté presente la clase obrera y que tenga potencial combativo. Sí que es verdad que lo de considerarlo un frente de intervención o no, entendemos que lo decidimos todo Liza, ¿sabes? Es como, oye, he pensado que voy a estar aquí, ¿nos parece bien? Y si defiendes que tiene una utilidad, vamos a estar a favor. También tenemos aquí un compi que vive en Salobreña y que está haciendo trabajo barrial allí, nos parece genial. O sea, que no tiene que ser como un colectivo explícitamente político, que, o sea, creemos que todo el espacio donde esté la clase trabajadora y que creemos que tiene ese potencial combativo, mientras tú seas el guardián de que ese espacio no se pierde, eso no se mete en un caos institucional, no se va... Mientras eso también nos parece un trabajo válido, ¿sabes? Y de hecho también hemos tenido, ahora mismo ya no, pero teníamos también gente a lo mejor que estaba más en movimientos ecologistas o en movimientos de soberanía del territorio, que ojalá tener más gente a lo mejor también de ahí, porque lo vemos necesario. Y esos son espacios mucho más abiertos o que no son tan explícitamente políticos como en los que ya estamos, ¿no? No sé si quieres comentar a lo mejor en Madrid la diversidad tal. A ver, ¿no? Sí, igualmente, o sea, en Madrid hay bastante diversidad, no solamente intervenimos en espacios libertarios, hay espacios de todo tipo y hay sindicatos de barrio los cuales pues, no tienen tampoco ninguna línea ideológica, por así decirlo, clara, los que también se intervienen, y hay espacios de intervención que no tienen por qué ser libertarios explícitamente. Lo que queremos es potenciar esos espacios y poder debatir y poder conseguir un cambio en el sentido común también de esos espacios, ¿no? Bueno, yo quería preguntar también sobre el tema de las formaciones, porque al final para la labor que hace falta en Liza, pues se necesita gente bastante formada que pueda llevar a cabo su trabajo en otros colectivos. Si entra, por ejemplo, una persona con poca idea política o que está empezando a militar, ¿cómo funciona exactamente este proceso de formación? He visto también que tenéis como estas formaciones cerradas, como esta que tenéis el día 30, y aparte luego hay como mentorajes o una persona se encarga... Eso, sí, voy a deciros, sí, hay unos textos que te tienes que leer, más que nada para hablarlos, debatirlos. De hecho, siempre nos resulta interesante que ahora creo que casi nadie que antes de Liza le ha hecho una crítica, que por un lado es bueno, por otro lado me asusta porque digo, nos estamos perdiendo algo, pero bueno, eso son también paranoias mías. Y obviamente sí hay un proceso de mentoría en el cual pues tú tienes una persona en la plataforma y hay una persona que la acompaña en todo el proceso, que tiene debates, que hace citas políticas. O sea, no es un proceso de tú entras y tú tienes que entrar de todo, sino que tienes una persona que te va acompañando y que se va asegurando incluso de que si te vas, saber por qué te vas, qué problemas tienes y crees que vas a volver, siempre obviamente desde el respeto y la seriedad que implica ese puesto y la responsabilidad. Y luego que también, o sea, una cosa que me parece importante decir es que para mí hay mucha gente con la que he militado genial y que no tenía formación teórica y que hay muchas cosas que a veces se aprenden de manera intuitiva y son mega válidas en los centros de intervención. Y que sí que es verdad que a veces lo que para mí tiene sentido de formar a alguien no es tanto que aumente teóricamente, sino que hay veces que pasan cosas y que no estás sabiendo identificar qué es lo que pasa. Y que para mí lo útil a veces de cierta teoría política es ver, vale, lo que está pasando es esto, ¿sabes? Pero que muchas veces esa intuición de ver si algo pasa, de si un espacio no está siendo suficientemente participativo, oye, noto que aquí hay gente que no está hablando y esto no está siendo inclusivo, como que esa intuición mucha gente la tiene ya de por sí y que entonces ya estás, ¿sabes? O sea, que con esto lo que quiero decir es como, evidentemente se acompaña esa mentoría y existen estos textos, pero estos textos tienen más la utilidad de asegurarnos que no vas a estar incómodo con la línea que tiene Liza, que tengas que estar mega formado para intervenir bien donde estás, porque hay muchísima gente que lo hace genial y que no tiene esta terminología o que no tiene tal, ¿no? Como dejar claro que al final se trata un poco más de eso y sobre todo de eso, de dar herramientas o a lo mejor incluso de darte más seguridad de que lo que estás haciendo está genial, ¿sabes? A ti o a otra persona, en plan, que no es ni tanto como generar aquí peña hablando, o sea, se entiende, ¿no? Más o menos, en plan. Sí, y otra cosilla que
no estamos tan formadas, de verdad que... Total. Es que también a veces, claro, te pones detrás de esta mesa y de repente parece que eres alguien, no, de verdad que... Total. que no. Y sí que es verdad que obviamente en todos los espacios hay peña que está más formada que otra, hay peña que es hiper friki, se ha leído 25.000 libros, tal. También es verdad que nosotras es verdad que tenemos como unos mínimos de lo que creemos que sí que es importante saber. Si alguien sabe muchísimo más, pero no es importante para el accionar político, no tenemos por qué saberlo todas. Es decir, si sale un debate que sí que es interesante para toda la organización, se facilitarán textos, será de una manera que todo el mundo pueda debatir esa idea y pueda saber si está de acuerdo o si no. Que a veces también pasa mucho que creemos que somos ignorantes por no estar de acuerdo con una cuestión teórica, simplemente no estás de acuerdo. Y eso está perfectamente válido y no tienes por qué argumentarlo citando a 5 autores que tienen barba y ya están muertos. No es para nada necesario. Las cosas tienen que ser accesibles y si decimos que en un frente de masas no hace falta tener una vanguardia política e intelectual, en nuestra organización, por supuesto, tampoco. O sea, en nuestra organización también tenemos que avanzar todas al mismo paso. O sea, que en ese sentido no es una complicación teórica, es algo muy sencillo. O sea, ahora es complicado porque hay que contextualizarlo todo mucho y sintetizarlo mucho, pero de verdad que es algo que es bastante sencillo de pillar en el momento que estás rodando dentro de la organización. Total. Igualmente sí que hace falta que haya cierta unidad también de entendimiento, ¿no? O sea, si tu sentido común no es que el capitalismo se puede derrotar, hombre, pues igual no es tu espacio, ¿no? O sea, es un espacio abierto, pero no es un espacio, no es el campo. O sea, entonces sí que es cierto que no somos muy rígidas y que no hace falta que entiendas y sigas obviamente la línea política 100%, como han dicho las compañeras, pero sí que es cierto que hace falta un cierto nivel de entendimiento que no es para nada alto de la línea política que se lleva y obviamente que si piensas distinto o si estás en un desacuerdo no solamente es que está bien que lo tengas, sino vale, vamos a debatirlo, ¿no? O sea, pon las cosas sobre la mesa y vamos a ver cómo esto puede potenciar la organización, cómo esto puede hacer cambiar de parecer, porque son cosas que al fin y al cabo construimos entre todos los militantes, las organizaciones, y es necesario saber cuál es la postura de todo el mundo, sobre todo para llegar a acuerdos y saber en qué ponemos fuerzas. También con la honestidad política el decir que nosotros tenemos una asamblea en la plataforma, pero estas formas existen de forma informal. En todo el grupo lo hemos visto, que la gente se reúne, como explicar, matizar un poco esto, de darle más formalidad a que esto pasa en cualquier grupo humano, pero tú con tus colegas te quedas hablando y haces una asamblea paralela. Nosotros queremos romper con eso, que lo que le diga a una asamblea se lo voy a decir a la cara y no lo voy a decir por detrás. O sea, como si podéis matizar un poco en esto. Sí, que también es un poco que entendemos que esto a veces puede generar suspicacia, ¿no? Si alguien milita conmigo y dice, joder, pues estáis hablando de lo que vamos a hablar, yo contigo en otro contexto con otra gente que yo no sé ni quién es, ¿no? En plan, y lo que sí que vemos es que esto pasa todo el rato, porque mucha gente milita con sus compañeros de piso, milita con alguien que tal, y que esas conversaciones, o sea, que a la asamblea siempre se va mediado por las personas con las que has hablado antes. Entonces, que esas reuniones o esas opiniones o esos cambios se dan igualmente de manera informal todo el rato, entonces que nosotros lo que queremos es subsanar eso, siendo muy honestas con dónde se ha hablado y qué, ¿no? Es como llegar y decir, sí, esto no se ha hablado en tal sitio, sí, ¿os parece útil o no? Porque al final los que tienen que decidir si les parece útil o no es la gente que milita conmigo donde sea, ¿no? Entonces es como que sí que vemos importante empezar a romper con esa tendencia de que hay muchas cosas que se deciden en cañas o en cafés fuera, pero no se es explícito de que se ha convencido en una caña o en un café fuera del espacio de decisión nuestro, que era la asamblea, ¿no? Pues vamos a buscar espacios formales donde tener conversaciones, porque también es legítimo que haya gente con la que militas que no le interesa tener la conversación que tú estás teniendo aquí ahora porque no tiene tiempo, porque se quiere enfocar en otra cosa. Pues joder, a mí sí me están dando una solución externa y yo estoy en tal sitio y me parece buena solución, la voy a coger, ¿no? Y mientras me digas de dónde viene, o sea, pero que me parece muy guay que lo explicitemos porque también entiendo que esto a veces genera suspicacia, ¿no? Como, ¿por qué estáis haciendo esto así? Como... Sí, no, claro, no es una asamblea paralela, porque al fin y al cabo todo el mundo viene con sus ideas a la asamblea y con su percepción política y su línea política, y lo único que hacemos es hacer explícito eso. Hacemos explícito, decimos de dónde viene, nuestros planteamientos teóricos y políticos son accesibles al público, al menos los que ya tenemos consolidados, y vemos que eso sí es bastante importante. Es lo que hablábamos antes de la tiranía de la falta de estructura, de la falta de teoría. Al final simplemente, muchas veces, yo al menos lo he vivido en organizaciones, no, todo es horizontal, pero siempre hay una persona a la que se le escucha más, o siempre hay una persona
que tiene más voz que el resto y que no se problematiza ni se pone en tela de juicio, porque ya es horizontal la asamblea. O esto se hace, pero se hace por sentido común, ¿no? Porque esto es lo que se lleva haciendo toda la vida, porque es así como se puede acabar con el capitalismo se puede derrotar y no hay debate, simplemente esto es lo que se da por hecho, pues es una de las cosas que con Liza tenemos bastante pelea. Last chance, baby. A nivel estructural, no me ha quedado muy claro tampoco cómo se va a organizar la propia plataforma. No sé si podéis dar Claro, no lo hemos dicho. Vale. Claro, esto está en construcción. Entonces estamos probando una fórmula que de aquí a 2 años lo mismo no es la que tenemos. O sea, esto lo digo por... Pero bueno, las asambleas de momento tienen su funcionamiento local y simplemente tenemos unas plenarias en las cuales ponemos en común toda la parte estatutaria y tal de Liza Granada y Liza Madrid, y que intentamos que sean presenciales y conjuntas, y en la que no vamos como núcleos separados, sino que vamos todas como militantes individuales. Esto no sé si se entiende la diferencia, más o menos, ¿no? Pero que no es como que Granada hable, oye, pensamos esto de esta propuesta, y Madrid piense tal, sino que todas somos militantes de Liza, todas pensamos igual, y así tampoco influye, o sea, al final, incluso dentro de Liza, pues habrá sus tendencias y estarán representadas por gente de diferentes espacios, a nivel local, me refiero, no tiene por qué ser tal. Entonces, que sí que es verdad que a esos espacios no vamos como núcleo 1 o núcleo 2, sino que la idea es que sean todos los militantes de Liza juntos y de ahí salga la parte que se consensúa común. No sé si más o menos con esto... Sí. O sea, no somos una federación tampoco, al fin y al cabo, en un sentido estricto. Somos una organización única y, al fin y al cabo, toda la gente de Liza participa de forma interna en Liza. Claro que tú no puedes intervenir en Granada siendo de Madrid, ¿no? Pero claro, en la orgánica interna todo el mundo participa, independientemente del núcleo que pertenezca, que por ahora son 2, ya veremos cuándo sean más, pero eso, es una... si somos más. Que es una cosa que está ahora mismo probándose. Fijamos, tenemos 2 años de vida, al menos eso en Madrid, aquí en Granada pues bastante menos. Entonces, y luego la parte de infraestructura que se pueda compartir, nuestra idea es compartirla, porque es quitar trabajo interno, y nos parece importante eso, tener más tiempo para lo que verdaderamente tiene potencial revolucionario, que son los frentes de masas en los que estamos, ¿no? En plan... Y creo que también es importante que toda la gente de la organización, independientemente de su territorio, tenga también la capacidad de analizar o criticar las acciones de otros núcleos de la plataforma y aportar al debate, ¿no? Que no sea una aportación asimétrica en la que si yo tengo tantas afiliadas tengo tanta capacidad de influir, o sea, sino que todo el mundo por igual influye en la plataforma independientemente de su núcleo. Y quiero hacer una pregunta que puede parecer una gilipollez, pero no. ¿Va a estar legalizada Liza? ¿Va a ser legal? ¿No es asociación legal? No. Tampoco creo que nos dejasen, así que... Vamos a quedar eso aquí. Bueno, ya. Si no hay ninguna pregunta más. Vale. Bueno, se me escucha, ¿no? Perfectamente. Vale, para que se quede grabado. ¿No? Sí. Para que nos escuchen por el podcast. Va a haber ahora tapas y bebidas que hemos cogido, y lo que decían antes las compañeras, que hemos puesto una mesita por si alguien se quiere acercar, que estará el compañero ahí con unas fichitas para que apuntéis los correos, preguntaros alguna cosita pues de dónde venís, porque por lo general nadie es de Granada. Que os has interesado de la charla, si estáis en algún frente de intervención ya, cositas así. Sí que es verdad que igual las preguntas parecen un poco como si fuésemos la secreta, pero no os preocupéis porque no va a ser compartido públicamente con nadie, va a ser archivo interno, ¿vale? No os preocupéis que la privacidad está protegida. Y muchas gracias por venir. Sí.